Muy buenos días a todos, bendecidos sean en este domingo. Gracias porque esta mañana, este día es un día que el Señor está escuchando, está a todos, está al tanto de todo lo que estamos orando. Esta mañana yo estaba desayunando con mi esposa y con mi nieto afuera y bueno, entonces antes de que lloviera, yo le dije al Señor, bueno, y la lluvia no ha caído aquí, no la oí. Estaba yo, de repente empezó a llover y el Señor, de veras que Él está escuchando. Nos salimos para afuera y empezamos a ver la lluvia, estamos comiendo y el Señor decía, yo estoy haciendo algo en el Espíritu. Así que esta lluvia que está cayendo la tomamos como algo en el Espíritu que el Señor está haciendo llover para todos, para su gloria y honra. Y Él está limpiando, está restaurando. Así que este día es un día especial, un día de restauración, un día de victoria en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor, bendecimos tu santo nombre. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. ¿Dónde está tu majestad y el resplandor de tu gloria? Derrama tu amor y poder, cuando cantamos santo, santo, a tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder, cuando cantamos santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos esta mañana, Señor. Abre, Señor. Yo quiero ver, Señor, tu gloria. Dile al Señor. Señor, derrama tu amor y poder en mi vida, Señor. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder, cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder, cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Queremos ver tu gloria, Señor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Alábale ahí donde estás. Levanta tus manos. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Oh, santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Queremos verte, Señor. Santo, santo, santo.
Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros creemos, Señor. Creemos en ti, Padre. Creemos en tu palabra, Señor. Aunque no podemos verte, Señor, aunque todo se mire a veces tal vez descontrolado, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros podemos esperar pacientemente, Señor. Gracias, Señor. Porque tú, Señor, tienes respuesta, Señor. Esperar en ti, difícil sé que mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Otra vez más. Esperar en ti, difícil sé que es, mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti, tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Confiamos en ti, Señor. Aunque la duda me atormente, Señor, yo esperaré en ti, Señor. Oh, sí, Señor. Señor, te pedimos, Señor,
haz llover, abre las puertas del cielo, haz llover, haz llover, abre las puertas del cielo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros, Señor, hemos creído en un Dios poderoso, en un Dios que nada es imposible. Gracias, Señor, por tu unción, Señor, por tu amor, Señor, por tu calor, Señor, por tu protección, Señor, por tu provisión, Señor. Gracias, Jesús, porque nosotros ponemos nuestra mirada en ti, Señor, porque tú, Señor, estás al tanto de tus hijos. Haz llover, Señor, paz, Señor, sanidad, Señor. Señor, gracias, Señor. Señor, todo lo que está descontrolado, Señor, restáuralo, Señor. Restaura, Señor, relaciones, Señor. Restaura, Señor, familias. Restaura trabajo, Señor. Restaura, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Abre las puertas del cielo. Haz llover. Haz llover. Abre las puertas del cielo. Haz llover. Haz llover. Haz llover. Abre las puertas del cielo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendecidos sean. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta preciosa mañana. Gracias, Señor, por este día de, aunque sea poquita lluvia, nos has dado, Señor. Y gracias, Señor, por haber desviado, Señor, ese huracán, Señor, que venía a Corpus, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque tú estás ahí, Señor, librándonos, Señor, de tempestades, librándonos, Señor, de cosas terribles, Padre. Te damos gracias porque a pesar de los momentos en que estamos viviendo, Señor, tú sigues ahí con nosotros, Padre, y hoy, esta mañana, queremos decirte, Señor, que nos aferramos a ti, Señor. Nosotros no nos podemos aferrar al presidente, al gobierno, a las leyes terrenales, Señor, porque el único, Señor, que nunca cambia, eres tú, Señor. Así que nuestra decisión esta mañana es aferrarnos al Dios que todo lo puede, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Tengan una preciosa mañana este día, Señor, y vamos a oír la palabra de Dios, porque en estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles, tan de verdad tan cambiantes, tan oscuros, nosotros tenemos que aferrarnos a lo único que no cambia, que es la palabra de Dios. Y además al Señor Todopoderoso, que Él mismo ha dicho en su palabra, porque yo, Jehová, no cambio. Cambiarán las leyes, cambiarán lo que quieran en la tierra, pero el Señor sigue reinando desde el trono, sigue sentado y a Él nada le inquieta. Así que, Padre, te damos gracias por esta preciosa mañana, te damos gracias, Señor, a ti te honramos, a ti te bendecimos, alzamos nuestros ojos a los montes de donde viene nuestro socorro, porque nuestro socorro viene de Jehová. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. El versículo de Marcos 7:8, mira lo que dice. Dice, ustedes han desechado la ley de Dios y se aferran a seguir enseñanzas humanas. Esa es la descripción del mundo en el cual estamos viviendo en este momento.
Los gobiernos, las leyes, los senados, las personas que están ahí puestos en autoridad, están desechando la ley de Dios porque para ellos eso les impide hacer lo que ellos quieren hacer y se están aferrando el mundo que no conoce la palabra de Dios y que no conoce y no tiene temor de Dios a enseñanzas humanas. Así que nosotros tenemos que hoy más que nunca aferrarnos a aquel que hizo los cielos y la tierra. La palabra de Dios en el Salmo 24 dice que toda la tierra y su plenitud le pertenecen a Dios y todos los que en él habitan. Pero tú eliges a quien quieres tú seguir. Y hoy yo te quiero decir cómo tú puedes salir de una crisis, salir de una prueba, salir de un tiempo oscuro y aferrándote a la ley de Dios y desechando todo consejo humano. Porque qué tristeza es que vivir en la oscuridad y en tinieblas y no seguir la luz. Esas personas se están aferrando a seguir enseñanzas humanas en vez de la ley infalible de Dios. Porque el único lugar donde tú y yo podemos estar verdaderamente cómodos, verdaderamente contentos, es estar en medio de la voluntad de Dios. Aún en el sufrimiento, si estás en la voluntad de Dios, tú estarás perfectamente bien. Cuando Pablo y Silas fueron llevados por la voluntad de Dios ahí, a esa cárcel, ellos no estaban sufriendo, ellos no estaban llorando, no se estaban quejando, ellos estaban cantando himnos y canciones a aquel que los podía librar de la cárcel. Y Dios lo hizo. Cuando nosotros en medio del sufrimiento mantenemos el cántico a Dios, mantenemos la alabanza a Dios, mantenemos nuestros ojos a Dios, Dios hace lo imposible para que venga la solución. Así que en medio de toda circunstancia que nosotros podamos vivir en este tiempo, nosotros tenemos que procurar siempre estar en medio de la voluntad de Dios. Y yo te quiero dar un ejemplo, y es el ejemplo más drástico que tenemos en la Biblia, pero es una verdad, es un hombre que vivió lo que te voy a contar, y no es una historia, es una vida real. Es más, dicen los historiadores de la Biblia que el libro de Job fue el primer libro que se escribió aún antes que Génesis. Así que hoy vamos a examinar 7 grandes pruebas que Job pasó. Y yo quiero decir que Job en una sola tarde pasó de ser del hombre más dichoso del mundo a ser el hombre más desdichado del mundo. De tenerlo todo y en esa misma tarde desaparecer todo lo que él tenía. ¿Y sabes qué? A nadie le echó la culpa. Job era un hombre justo, era un hombre recto, era un hombre temeroso de Dios. Y él no podía pensar en algo que haya causado tanto sufrimiento que le vino. Al final, cuando nos suceden todas esas cosas y tú amas a Dios, tú eres recto, tú estás caminando en la ley de Dios, no necesitamos conocer por qué sufrimos. Si nosotros conocemos a aquel que nos sostiene en medio del sufrimiento. Job se aferró a Dios independientemente de sus circunstancias, ya que no basta con solo cantarle a Dios cada domingo que le vamos a ser fiel. Hay que serle fiel y hasta la muerte. Pues él mismo ha dicho que el que persevere hasta el fin será salvo. Job fue un hombre muy probado. Y hablar de Job es hablar de prueba. Porque él vivió constantemente en esa prueba. Pero las pruebas de Job explican que toda prueba es inexplicable. ¿Por qué? Porque dijeras, él pecó, él no temó a Dios, no lo estaba buscando. No, él estaba buscando a Dios, era un hombre justo y un hombre recto, y no había un hombre en la tierra más recto que Job. Así que las pruebas de Job explican que toda prueba que tú y yo podamos pasar son inexplicables. Ya que si podemos explicar las pruebas en nuestra vida, pues ya no tiene caso tener una prueba. Las pruebas no se pueden explicar. Sería inútil. ¿Cómo es posible que un maestro te va a poner una prueba para pasar de examen y te tiene que explicar de qué se trata la prueba? Ya no sería prueba, ¿verdad? Pues nuestro Dios, en estos tiempos que estamos viviendo, hay muchas
grandes y pequeños Job, que luchan con esta pregunta. No entiendo nada de lo que me pasa y por qué me está pasando a mí. Así que hoy vamos a examinar esta vida de Job y vamos a ver 7 pruebas en las cuales 7 veces se manifiesta de manera brillante la firmeza de aferrarse al Señor. Así que no importa lo que estemos pasando, nuestra respuesta siempre va a ser aferrarnos al Señor. Y te voy a mencionar la prueba número 1 que Job pasó, que es una inmensa pérdida en cuanto a sus cosas terrenales. Job 1, 13 al 17 dice que un día cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias. Sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado cuando los sabeos nos asaltaron, robaron todos los animales y mataron a los trabajadores. Y yo soy el único que escapó para contárselo. Sucedió en minutos. El versículo 16 dice que mientras estos mensajeros estaban todavía dando la palabra, llegó otro mensajero con otra noticia que dijo: cayó un rayo del cielo, el fuego de Dios, y calcinó a las ovejas y a los pastores. Yo soy el único que escapó para contárselo. Pero mientras estaban estos mensajeros todavía hablando, llegó otro tercer mensajero con esta noticia. 3 bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes, y yo soy el único que escapó para contárselo. Esto que te acabo de leer fue la vida real de Job. Así que eso describe con frases muy breves cómo Job quedó arruinado en el término de un día, a causa de robo, a causa de catástrofes naturales, porque fue un rayo, y a causa de consecuencias de guerra. Y el rico Job se volvió pobre. Y el periodo de gran prosperidad que había pasado quedó atrás. Pero lo más importante es que nosotros nos enfoquemos cómo reaccionó Job a esta prueba. ¿Qué dijo cuando sus hijos fueron bajados a la tumba recién excavada? Y no fue uno, no fue 2, fueron todos sus hijos los que murieron. 7 hombres y 3 mujeres. Dice Job 1, 20, 21 que Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no sé de qué estaba hecho Job para poder haber expresado esto. Él estaba saturado de la presencia de Dios, porque solamente cuando tú estás en el centro de la voluntad de Dios y estás saturado en la presencia de Dios es que tú puedes responder esto. Yo recuerdo cuando mi esposo y yo venimos al Señor, el infierno se nos desató. Imagínate, yo en mi vida había pensado o imaginado que tú puedes perder la luz o perder el agua. Jamás. Pero sin embargo, cuando venimos al Señor, aún teniendo los negocios y teniendo todo, a mí me cortaban la luz, me cortaban el agua, mi marido tenía un accidente, tenía otro, bueno, pasaban tantas cosas, ¿verdad? Que realmente nuestro pastor estaba admirado de todas las cosas terribles que nos estaban pasando, y él tenía miedo que mi esposo y yo nos regresáramos al mundo por tanta situación tan difícil que nos pasaba. Pero ¿sabes qué? Por encima de todo lo que nos estaba pasando, mi esposo y yo se nos resbalaba y nosotros estábamos firmes con el Señor. Agradezco el corazón del pastor, ¿verdad? El pastor Romeo Guerra, que él decidió un día ir a dormirse a mi casa porque eran tantos los ataques que nos pasaban que se le hacía que nos íbamos. Imagínate, ¿verdad? Pero
Solamente Dios te puede hacer permanecer firme en medio de situaciones tan terribles y tan duras. ¿Por qué? Dice, pues yo nunca me había pasado esto, yo jamás había pasado una necesidad de un corte de luz y un corte de agua. Y ahora que soy cristiana, que supuestamente todo tiene que salir bien, está pasando todo esto. Pero sabes que estamos en medio de la voluntad de Dios y Dios nos hizo soportar la prueba y salimos de esa prueba bien. Todo el infierno junto con Satanás vieron con asombro y temor cómo este siervo del Señor quedó inquebrantablemente aferrado al Señor. Y eso fue lo que hicimos mi esposo y yo, aferrarnos al Señor, porque el Señor no tiene culpa absolutamente de nada. Él está probando nuestra fe. Él está probando nuestra decisión. Está probando si realmente lo que tú estás cantando, lo que tú estás diciendo, lo que tú estás proclamando es realmente lo que tú estás diciendo. Porque podemos saber todos los versículos, podemos cantarle a Dios y podemos decirle a toda la gente que somos fieles. Pero al medio de la prueba, tú huyes y corres. No. Cuando se esfumó toda su existencia terrenal de Job, él terminó en victoria con la prueba. Él salió victorioso de la prueba. Él no salió huyendo, él no dudó de lo que Dios estaba haciendo. Y así es como tú y yo tenemos que mantenernos, sobre todo en el tiempo en que estamos viviendo. Yo sé que hay mucha crisis, hay mucho estrés, hay mucha situación muy difícil, que bueno sería patitas para dónde irnos, pero ¿sabes qué? ¿A dónde te irás de mi presencia? Dice el Señor. Si te irías al abismo, ahí estaría yo. No podemos correr. Es más, acuerda que dice la palabra que en el día del rapto, ni corras, porque donde quiera que estemos, esto va a ser global. Así que es mejor estar en el refugio y en la presencia del Dios que sí nos puede rescatar. Amén. La segunda prueba que pasó Job fue una prueba física. Ya no fue algo externo, ya no fue sus posesiones, ya no fue ¿verdad? Algo en sus hijos que estaban fuera de él, pues salieron de él, pero estaban fuera de él. Ahora fue una prueba física. Y Job 2, 1 al 8 dice que un día los miembros de la corte celestial llegaron nuevamente a presentarse delante del Señor. Y el acusador Satanás vino con ellos. El acusador, que no se te olvide que es Satanás. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor le preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Wow, ¿Dios podrá decir esto de nosotros? Que somos hombres intachables y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Ahorita lo que más tenemos que hacer es estar apartados del mal. Además, ha conservado su integridad a pesar de que tú lo incitas o que le hiciera daño sin ningún motivo. Satanás lo estaba incitando día y noche para hacer algo contrario a la voluntad de Dios, pero él se mantuvo firme. Y el versículo 4 al 5 dice, ¿y qué si lo perjudico en carne propia? O sea, todavía retando y todavía provocando, seguir incitando a Job. Y respondió el Señor, el hombre dará cualquier cosa para salvar su... Perdón, te decía Satanás, Job va a dar cualquier cosa para salvar su propia vida. Dáñalo con una enfermedad y te maldecirá en tu propia cara, le dice Satanás a Dios. Y Dios le dice, haz con él. Dios nos conoce. Y Dios sabe hasta dónde. Y Dios sabe. Y él dice la palabra que juntamente con la prueba, él nos da la salida. Y no nos puede provocar más de lo que podamos soportar. Así que la prueba que estás pasando en este momento, tú la puedes soportar. No importa que tú creas que no.
Porque si Dios te la dio, Él te conoce mejor que tú y Él sabe que tú la puedes soportar. Haz con él como quieras, respondió el Señor, pero no le quites la vida. Entonces el ángel acusador salió de la presencia del Señor e hizo brotar en Job dolorosas llagas desde la cabeza hasta los pies. Esta segunda prueba es aún un grado más difícil que la primera, pues ahora estaba tratando con Job mismo. Job había perdido 7 hijos y 3 hijas, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burras y muchísimos siervos. Él era el hombre más rico que había estado en aquel tiempo. Pero también fue afectado personalmente por una abominable y repugnante enfermedad. Satanás no se quedó satisfecho con las pérdidas anteriores. Y con el consentimiento del Señor, la enfermedad atacó fuertemente la vida de Job, que al final quedó sentado miserablemente en un montón de basura. Pero ¿cómo fue lo que reaccionó? Yo recuerdo en este momento un testimonio impresionante de un hombre que estaba en silla de ruedas y lo llevaron una vez a un servicio. No recuerdo en qué país fue esto, pero lo llevaron al servicio. El hombre estaba había perdido todas sus propiedades y él había quedado realmente en silla de ruedas, él había tenido accidente y todo, y alguien lo llevó a un servicio, y cuando estaban hablando de lo que Dios puede hacer para restaurar y que Dios es un Dios de segundas oportunidades, este hombre le creyó a Dios, recibió al Señor ahí, y después el hombre, al escuchar la palabra, tal vez el mensaje fue de que nosotros somos la sal de la tierra, porque este hombre cuando salió de esa iglesia, después de haber no tenido nada, él fue y puso un negocio de sal. El país tal vez donde era un lugar donde había mar, así que él puso a las orillas del mar una bodega y empezó a purificar la sal del mar y empezó a vender sal. El hombre prosperó. Se fue, él recuperó, ¿verdad? Todo lo que había perdido, y fue un hombre súper exitoso. Pero pasados los años, ya después de amar al Señor y todo eso, se vino un huracán. Y tú sabes que cuando viene un huracán es porque la marea sube, ¿verdad? O un tsunami. Y cuando eso sucedió, la marea, ¿cómo se llama? Rebasó los límites del mar, porque dice la palabra que él ha puesto límites a las olas para que no pasen de ahí. Pero pasaron en ese huracán el límite y se fue hacia arriba esas olas y llegaron hasta donde estaba la bodega de sal y tumbaron esa bodega. ¿Y qué pasa cuando tú pones a una sal con el agua? Se desaparece completamente. El pastor de este hombre, desesperado, va a buscarlo a su bodega porque dijo, ahora sí se me volvió otra vez loco. Porque si llegó casi a punto loco en silla de ruedas a mi lugar, después de que Dios lo restauró, le dio un negocio tan próspero, recuperó todo, y ahora otra vez con esto, como decía el libro de Job, por algo, o sea, del cielo, ¿verdad? Que cayó un rayo, ¿verdad? Aquí cayó un huracán y llegó hasta sus bodegas, tumbó todo y se arrasó todo la sal que él tenía. Llega este pastor a esa bodega y entra y lo ve sentado en un banco alabando a Dios, y el pastor dice, ahora sí se me volvió loco. Entonces se acerca a él y le dice, ¿cómo está? Y él dice, muy bien, pastor, porque el mismo Dios que me devolvió todo me lo puede devolver otra vez. Él estaba tan confiado en el Señor. Él me lo dio, Él me lo quitó. Él pudo decir lo mismo que dijo Job. Él me lo hizo recuperar todo, Él me dio esta idea, Él me puede dar otra vez la misma idea y la misma prosperidad. Como eso te decía yo al principio, que no importa el sufrimiento que tú estés pasando, si estás en medio de la voluntad de Dios, tú
vas a salir adelante, pero es necesario que te aferres a la mano del Señor. Así que Job reaccionó en esta segunda prueba aferrándose a su Señor, a pesar de que el Señor no le respondió su primer petición de oración. ¿Cuántas personas yo conozco que porque Dios no le respondió a lo que ellos querían o lo que ellos consideraban que debía de contestarles Dios, se van, se regresan al mundo, se regresan a la perdición, se regresan a lo mismo que estaban antes? Pero él, acuérdense que él estaba pidiendo y hacía sacrificios y oraciones diarias para que sus hijos no pecaran. Y Dios no le respondió esa pregunta, pero él no dejó a Dios. Él se aferró al Señor. Pasó la primera prueba, esta segunda prueba, él se sigue aferrando al Señor a pesar de su dolor, a pesar de sus llagas, a pesar de cómo él estaba, que dice que terminó casi en un basurero. Así que él no recibió ninguna ayuda. Job 2:10 dice que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos, que vamos a recibir de Dios las bendiciones y no las maldiciones. O sea, él estaba reflexionando de esta manera. La vida de Job estaba aferrada en su Dios y ninguna tormenta podía alejarlo de él. No permitas que las tormentas de la vida te alejen del que todo lo puede, del que sí tiene respuestas, del que sí tiene la vida en sus manos. Dice la palabra que el corazón del hombre está en las manos de Dios y donde Él quiere, lo inclina. Pero para que Él se puede inclinar a donde tú quieras, también dice la palabra, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Dios no es una varita mágica, Dios no es un bingo, Dios no es algo así de accidente. Me pasó esto. O sea, o como acostumbran decir en el mundo, hay una diosidad. No. Los principios de Dios, si nosotros los operamos, son los que van a traernos resultados. Aferrémonos a la palabra de Dios, a la ley de Dios y no a las enseñanzas humanas o a tanta cosa que el mundo está sacando en este momento. La tercera prueba que Job pasó fue su matrimonio. El matrimonio se le estaba desmoronando. Tú y yo sabemos, y yo también pasé esa prueba, que cuando las finanzas se aprietan, cuando no hay provisión, cuando no le echa la culpa al marido, y hay tanto pleito y hay tanta discusión, que el matrimonio se va mermando. Esta tercera prueba fue aún más difícil, porque era como si el tornillo de Dios se fuera apretando aún más fuertemente, porque es lo que tú amas, es lo que tú decidiste, es con la persona que tú convives, es tu ayuda idónea o tu compañero, es la persona que tú más amas. Job tenía un matrimonio feliz, lo tenía todo, era el hombre más conocido de la tierra, el hombre más hacendado, era el hombre más, con más propiedades, con más bueyes, con más siervos y con muchísimos hijos. Porque aún en esa tierra se hablaba de la buena reputación de Job. Así que sin duda alguna, él era un hombre fiel a su esposa. Era un hombre irreprochable. Y vivía de una manera que él tenía una buena influencia. Y si tenía todas esas características, pues tenía una buena relación matrimonial. Y la esposa tenía una inmensa influencia en el matrimonio. Como todas las esposas tenemos una influencia tremenda en el matrimonio, ya sea para bendición o para maldición. Pero nosotros tenemos que procurar, como dice la palabra, la bendición. ¿Cómo reaccionó Job a esta tercera prueba? Pues le hirió con un rayo, pues amaba a su esposa. Pero su reacción fue divina. Desde su montón de ceniza, con toda claridad y severidad, él dijo en plena cara en el rostro de su esposa: hablas como una mujer necia, porque ella le acababa de decir, ya, maldice a tu Señor y olvídalo. Mira cómo estamos, arruinados, sin nada, sin hijos, sin bueyes, sin vacas, sin ganado, sin nada. Y tú, mira, ya ni tampoco ni sirves.
¿Por qué? Porque estaba enllagado desde la cabeza hasta la planta de sus pies. Con esto, le volvió la espalda a su esposa y él se aferró aún más al Señor. Que las pruebas te hagan aferrarte más al Señor. Si tú te aferras al Señor, el Señor hace que la marea se torne a tu lado. Job practicó el mandamiento del Señor Jesús, que aún ni siquiera lo conocía, pero él lo estaba haciendo por su integridad y por el amor que le tenía al Señor. Lucas 14:26 dice, el que quiera seguirme tiene que amarme más que a su padre, a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso más que a su propia vida. De lo contrario, no podrá ser mi discípulo. Si tú y yo queremos ser discípulos, tenemos que tomar una determinación firme. El que quiera seguirme tiene que amarme más. ¿Qué acaso no dice el primer mandamiento? Amarás al Señor sobre todas las cosas, sobre todas las personas también. Él tiene que ser el primer lugar en nuestras vidas. Tienes que amarlo más que a tu padre y tu madre. Tienes que amarlo más que a tu esposa y tu esposo. Y tienes que amarlo más a tus hijos y a tus hermanos. Hay personas que tienen en primer lugar a su esposo, hay otros que tienen en primer lugar a sus padres, hay personas que tienen en primer lugar a sus hijos o sus hermanos. Pero aquí dice la palabra que aún nuestra propia vida, nosotros la tenemos que aborrecer para poder amar en primer lugar al Señor. A mí me tocó hacer esta decisión respecto a mi madre. ¿Por qué? Porque mi mamá era mi más grande influencia y era la que yo más acaso le hacía, más que a mi marido. Pero cuando yo vengo al Señor y yo veo este versículo que dice que yo tengo que amar más al Señor, porque sí, me amaba más a mi madre que a mi marido en aquel entonces, y lo que dijera mi mamá es lo que yo hacía. Pero cuando entendí que ese no es el orden de Dios, primero tenía que poner a mi marido, pero era mucha la presión que yo tenía respecto a mi decisión por Cristo. Y era una de día y noche decirme que yo no viniera a la iglesia cristiana, que yo no me congregara aquí, incluso me pagaban todo, me mantenían, me hacían todo, me ofrecían todo para que yo dejara a mi Cristo. Pero cuando yo vi este versículo que dice que el que quiera más a padre y a madre que a él no es digno de él, yo dije, Señor, si yo no vuelvo a ver a mi madre, a mí no me importa porque yo quiero ser digna de ti. Pero sabes que cuando yo hice esa decisión, porque estaba decidida de verdad, porque cuando tú tienes una realidad de Cristo, no tienes una religión, sino una relación de Dios. Cuando tú has tenido un encuentro realmente con Dios, tú no puedes negar a ese Cristo que está dentro de ti. Y yo lo tenía adentro de mí. Así que yo pude decir con todas las fuerzas de mi corazón, si yo no vuelvo a ver a mi madre, no me importa, porque yo quiero ser digna de mi Señor. Pero cuando yo hice esa decisión, yo te quiero decir que a partir de ese momento yo amé a mi madre mucho más que la amaba antes. ¿Por qué? Porque antes la amaba con el amor mío de la carne. Y el amor de la carne tiene sus límites. Pero cuando tú amas con el amor de Dios, no importa lo que te hagan, no importa lo que te insulten, no importa lo que te digan, tú seguirás amando. Y sabes que esa decisión que yo hice fue la mejor decisión que yo he podido hacer. Porque yo tengo una relación preciosa, amo a mi madre, amo a mis hermanas, a mis hijos, a mi esposo, pero el Señor es lo primero en mi vida. Tú y yo podemos vivir por encima de las circunstancias cuando tenemos una realidad de Cristo en nosotros. No tenemos una religión, no tenemos una de que voy el domingo y todo el resto de la semana lo estoy viviendo como a mí me dé la gana. No, tú eres cristiano el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, viernes y sábado. Tú tienes que hacerlo 24 horas, donde quiera que estés, porque los ojos del Señor están mirando en la tierra a quien bendecir, dice la Biblia. Él pasó esa prueba. Tú y yo tenemos que pasar las pruebas que estamos teniendo en este momento. La cuarta prueba de Job fue que él perdió su buena reputación. Wow, hay personas que a veces, bueno, no les importan las cosas materiales, no les importa ni siquiera la esposa, no les importa eso, pero la reputación. Wow,
A veces es el orgullo tan grande de tu nombre, de lo que tienes, de lo que eras, ¿verdad? Que eso a veces y bueno, es lo que sostiene al hombre de pie, el orgullo. Esta cuarta prueba fue la misma identidad de Dios. Y es algo que a Satanás desde el principio de Génesis está atacando. ¿Con que Dios ha dicho que no comas de esto? Es que si tú comes de eso te vas a hacer como Dios. No, si Dios ya había dicho que hagamos al hombre a semejanza de Dios. Ya éramos semejantes. Él siempre está tratando de quitarnos nuestra identidad. Nosotros somos hijos de Dios y tú has decidido, has creído y has aceptado a Cristo Jesús en tu corazón. Tú eres un hijo de Dios. Diga lo que diga Satanás, tú eres un hijo de Dios. Job 29:11 dice que todos se regocijaban al oír mis palabras. Hablaban bien de mí. ¿Cuántos me veían? Qué bonitas palabras. Que todo el mundo hable bien de ti. Que toda la gente cuando te vea, hable bien de ti. Pero llegó un momento en que nadie estaba hablando, ni siquiera sus mejores amigos. Job ya no poseía nada. Ya no tenía nada en la tierra de lo cual pudiera decir, eso es mío. Aún más triunfalmente, él exclamó en ese momento, yo sé que mi Redentor vive. Aunque me muera, Él me va a resucitar. Qué confianza, qué absoluta certeza tenía Job en su Creador. Cuando ya no le quedó nada en la vida de Job, el Señor fue el único que se quedó con él. Eso tenlo por certeza. Que aunque todos te abandonen, el Señor nunca te abandonará, porque Él ha prometido estar contigo todos los días de tu vida hasta la eternidad. Qué íntima llegó a ser la comunión que tenía Job con su Señor, que a través de esta prueba, él pudo decir lo que dice Cantar de los Cantares en 6:3. Yo soy suyo y Él es mío. Nosotros pertenecemos al Señor y el Señor se hace nuestro cuando tú te entregas totalmente a Él. Job se aferró ahora muchísimo más a su Señor. Cuando no tienes nada, es cuando más te tienes que aferrar al Señor. La quinta prueba, ya vamos en la quinta, ¿verdad? Yo perdí la cuenta. Otra de las cosas que a uno le sucede cuando hace una decisión, ¿verdad?, firme para el Señor, es que los mejores amigos se te van hasta los hermanos de la iglesia contigo, cuando tú haces una decisión firme por el Señor. Así que los hermanos, que se dicen hermanos, y aún los amigos, que dicen que son mejores amigos, y dicen que mientras hay dinero hay amigos, pero ya no hay dinero, no hay amigos. Así que así tú puedes saber quiénes son tus amigos, ¿verdad? Pero ellos se apartaron de él. Esa fue otra prueba difícil. ¿Por qué? Porque tú esperas que cuando menos los hermanos te apoyen, ¿verdad? Bueno, ok, dice la palabra que en el tiempo de aflicción el amigo viene a ser mejor que un hermano. Pero aquí ni los hermanos ni los amigos se fueron. Esta quinta prueba puede haber sido aún más difícil, pues los lazos espirituales a veces son más fuertes que los lazos sanguíneos. Por el versículo que te acabo de decir, que en el tiempo de la aflicción las amistades vienen a ser como un hermano. Los lazos espirituales son fuertes. Mismo Jesús le dijo a María, aquí está tu hijo, ¿verdad? Eran lazos espirituales. No era su hijo físicamente, pero eran lazos espirituales que él había sido el discípulo más amado de Jesús y estaba ahí y Jesús le estaba encargando ahí a su madre. Job tenía amigos verdaderamente espirituales, porque vinieron a apoyarlo, se estuvieron ahí sentando, diciéndole, pero las cosas que le decían, oye, no eran nada buenas. De sus amigos, pues prefiero tener enemigos. Job 2:12 al 13 dice que al llegar a donde vivía Job, lo vieron de lejos y no lo reconocieron. Pues ya cuando no andas en tu carro de lujo, ya cuando no tienes la casa donde tú vivías, cuando ya no tienes nada, pues ya ni te reconocen. Ya se dan la vuelta y se te van. Pero cuando ya estuvieron frente a él, comenzaron a llorar y a gritar. Enseguida rompieron su ropa y se echaron ceniza sobre la cabeza para mostrar su tristeza.
Ojalá fuera tristeza y no compasión. Ojalá fuera tristeza y no lástima. Ojalá fuera tristeza, porque dice la palabra que hay una tristeza que viene al arrepentimiento, pero hay otra tristeza que que te lleva a la perdición. Durante 7 días y 7 noches estuvieron sentados en el suelo, haciéndole compañía. Era tan grande el sufrimiento de Job que ninguno de ellos se atrevía a decirle nada. Yo me estoy recordando de una prueba tan difícil que yo estaba viviendo, que mi mejor amiga, mi amiga ya no digo del alma, del espíritu, porque fue la que me compartió del Señor, en esa prueba tan difícil, ella no sabía qué decirme. Ella sí estaba con tristeza de dolor. Y me tenía abrazada como yo si fuera una bebé, en sus brazos, en el suelo estábamos tiradas, y ella me besaba toda, hasta las 5 de la mañana me abrazaba, me arrullaba como una bebé y me besaba porque no sabía qué decirme. Y era tan inmensa mi prueba que ella quedó de regresar a la ciudad para despedirse. Ellos iban de aquí para Houston. Y al otro día pues ellos se fueron y dijeron, ay, qué bueno, ya nos escapamos porque esta prueba que están pasando de verdad que no la quiero ni presenciar. Se fueron y dijeron que venían de regreso otra vez. Y bueno, pues llegó el lunes y yo no veía que regresaban, ¿verdad? Ese día que te estuvimos diciendo era viernes. Y entonces le dije, ¿qué pasó? Dijeron que iban a regresar. Dijo, no, es que pues ustedes, tienen esa situación y pues no tienen palabras. Le dije, oye, pero si el Señor hizo el milagro. ¿Qué? Agarraron el carro y llegaron en 2 horas. ¿Sabes qué? Nuestro Dios es poderoso. Y aunque estemos en medio de una prueba que nadie te pueda creer, tú créele. Porque mi esposo y yo le creímos a Dios y nos sacó de la prueba más grande que teníamos en esos momentos, hasta ese momento que habíamos tenido. Porque nuestro Dios es fiel. Y dice la palabra que el que confía en Él no será avergonzado. Y Dios no nos avergonzó. Ellos veían el dolor y su dolor era muy grande. Y al ver la reacción de Job contra sus hermanos, incomprensibles y duros de corazón, porque ¿sabes qué? Cuando una persona no te puede comprender es que tiene duro su corazón. Y fue lo mismo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, porque Job se sacrificó por ellos. Job fue sí amigo, aún él estando en la prueba que estaba. Él se mostró amigo con ellos. Y dice la palabra que el que ha de querer amigos hay que mostrarse amigo. Él se mostró amigo de sus amigos, porque no solamente como el Cordero de Dios en él, sino también como el Cordero sacerdotal, porque los estaba ministrando a través de su prueba. Cuando tú estás en medio de la prueba, esa es la mejor ministración que tú puedes darle a alguien. Porque quiere decir que por encima de tus circunstancias, por encima de tu situación, por encima de tus sentimientos, por encima de lo que cualquier persona pueda ver con sus ojos naturales, tú estás viendo al único que todo lo puede. Y tú puedes aún así ministrar. La 6ª prueba fue la prueba espiritual. Una prueba que tú y yo vamos a pasar. Nadie se escapa de la prueba espiritual. Esta prueba fue de carácter muy distinto porque es la espiritual, la cual nadie se puede escapar. Fue la prueba de la palabra de Dios. Y esa prueba, esa palabra que tú y yo tenemos, tiene que ser probada. ¿Está realmente arraigada en nuestro corazón o nada más está de labios para afuera? Como decía el profeta Isaías, decía, ustedes adoran a Dios de labios para afuera, pero su corazón está muy lejos. Así que Dios está probando la palabra que tú y yo tenemos en nuestro corazón. Si realmente está ahí o está nada más de labios para afuera. Job se había defendido contra los discursos de los 3 amigos, contestándoles él apasionadamente. Ahora, ¿cómo va a reaccionar Job respecto a Dios? Porque ahora no tenía que responderle a los amigos, ni a la esposa, ni a nadie más que a Dios. Tú y yo vamos a estar un día delante del trono de Dios pasando esa prueba. Pero Job, dice la palabra, que él inclinó la cabeza
y quedó en silencio y le dio la razón a Dios que su palabra es la única verdad. Nosotros tenemos que realmente creerlo en el fondo de nuestro corazón, que así, ese versículo de Romanos 8:28, ¿cuántas veces lo dudamos? Que dice la palabra, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Si tú amas a Dios, sea como sea la prueba o la circunstancia, te va a ayudar para bien. Y así tenemos que mantenernos creyendo, porque Dios tornará las cosas a su bien. No lo vemos, es un rompecabezas que no tiene ni forma, nada, pero Dios sí tiene el rompecabezas final. Y tiene la última pieza que hace falta a tu rompecabezas. Si Job se hubiera rebelado contra la palabra de Dios, porque rebelarse contra la palabra de Dios es rebelarse contra Dios mismo, porque Dios y la palabra equivalen a él. Y hubiera cerrado su corazón como lo cerraron los amigos de él, que tenían endurecido su corazón y no quisieron creerle nada a Job, no habría podido experimentar la coronación de su prueba. Dice la palabra que el que se humilla le exalta. Así que Job hizo exactamente eso. Él dobló su cabeza, él se quedó callado, él se sometió a la palabra y él se rindió a Dios. Porque él se humilló bajo la palabra. La única manera que tú y yo podemos salir victoriosos de una prueba es humillándonos bajo la mano poderosa de Dios, para que los exalte en el día adecuado, dice la palabra. La séptima y última prueba de él fue la coronación de su prueba. Fue la revelación del Señor. Qué tremendo que Dios nos lleva por 6 pruebas para podernos revelar a Él. Es imposible que tú tengas una revelación de Dios si tú no pasas todas estas pruebas. Tú necesitas esas pruebas para que la revelación del Señor venga a tu vida. La última y más difícil prueba, pero la más gloriosa. ¿Sabes qué? No importa qué prueba sea, cuando tú tienes una revelación de Dios, oye, eso es maravilloso. En medio de aquella vez que te dije yo que yo sin agua, que sin luz, que sin nada, y estaba yo afligida, que de verdad nos estaban despojando de todo. Oye, yo estaba tirada a las 3 de la mañana en la sala de mi casa, clamándole a Dios porque, Señor, no entiendo qué me está pasando. Está como cuando yo te decía al principio, hay ahorita muchos Job grandes y pequeños que están diciendo, ¿por qué me pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? O sea, de verdad, yo no entendía. Yo tenía, ¿qué te diré? 2 meses en el Señor, 2 meses. Y estaba ahí diciendo, Señor, no entiendo qué me está pasando. Pero estando en esa angustia y en ese postrarme del Señor, humillándome en sus pies, ¿sabes qué? Yo empecé a ver un resplandor tan tremendo que empecé a ver sus pies, empecé a ver sus sandalias de oro, empecé a ver sus vestiduras blancas y empecé a ver sus mangas así que escurrían. Y una visión tan hermosa que oí la voz de Dios que me decía, Magda, ¿de qué te apuras si yo estoy contigo? ¿De qué te apuras si yo estoy contigo? Esa es la revelación más tremenda que me ha servido hasta el día de hoy para poder recordar que siempre Dios en medio de la prueba me ha dicho, Magda, ¿para qué te apuras si yo estoy contigo? Cuando tú tienes al Señor de tu lado, no importa quién sea tu enemigo, tú tendrás la victoria y tú vas a salir adelante. Así que esta prueba tan gloriosa, Job la pasó. Porque a partir del capítulo 38, imagínate, pasaron 38 capítulos. Uno de los libros más grandes de la Biblia, ¿verdad? Está el libro de Job. Dice que a partir del capítulo 38, el Señor mismo se le revela a Job. La única manera que tú y yo podemos mantenernos firmes en medio de la prueba es tener una revelación del Señor. Y el Señor se manifestó al Job juzgando en el juicio por la palabra. Si morimos juntamente con Él, dice la Biblia, viviremos con Él. Porque los sufrimientos que tenemos ahorita en el siglo presente son para completar los sufrimientos de Cristo.
Si nosotros morimos con Él, viviremos también con Él. Si sufrimos como Él sufrió, nosotros también vamos a ser glorificados como Él fue glorificado. Job había presentado esto proféticamente al aferrarse al Señor en medio de la prueba. Pues después recibió mucha más bendición. La vida de Dios entró en él y en su vacío se derramó la plenitud de Dios. Dice la palabra que en Cristo habita la plenitud de Dios. Tú y yo somos los templos de Cristo. Él habita dentro de nosotros. Ese es el tesoro más grande que Dios tenemos. No son las casas, no son los carros, no son el dinero. Es el tesoro más grande que tú y yo tenemos. Es a Cristo adentro de nosotros. Así que Job 42, 12 al 13 dice que en los últimos años de vida de Job, Job recibió de Dios más bendiciones que en los primeros años. Pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 2,000 bueyes y 1,000 burras. Y si tú te gusta la matemática, ya te podrás dar cuenta que él tuvo el doble de todo lo que tenía antes. Además, tuvo 14 hijos y 3 hijas. Dios le dio 14 varones y 3 hijas. Oremos esta mañana. Porque para que Dios pueda darte lo que hizo en la vida de Job, tú y yo tenemos que pasar estas pruebas. Tenemos que tener una revelación de la palabra de Dios en nuestras vidas. Que esa palabra se haga carne, esa palabra se haga vida, así como dice la palabra en el libro de Juan 1, que la palabra se hizo carne y esa carne habitó en nosotros y anduvo con nosotros, y antes de partir al cielo él dijo: yo vendré a vosotros y viviré en vosotros, y no solamente yo, sino que tomaré lo de mi Padre, lo mío, y el Espíritu Santo les revelará y les recordará todo lo que yo les he dicho. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres. En estos momentos dice la palabra que los últimos días vendrán engañadores, profetas falsos, gente que te quiere que tú sigas las tradiciones de los hombres. Mira que nadie te engañe por medio de esas filosofías y huecas sutilezas, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Nosotros tenemos firmes, que dice la palabra en Romanos 12:2, que no nos conformemos a este siglo. No te conformas al mundo, a los rudimientos del mundo. Nosotros tenemos que ser conformados a la palabra de Dios. Porque en Cristo, que es la palabra, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Si tú tienes a Cristo mismo, tienes a Dios mismo, tienes al Espíritu Santo mismo, y en él habita la plenitud de la deidad, no necesitamos nada exteriormente. Y dice, porque dice la palabra en el versículo 10, y vosotros estáis completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así que para aferrarnos a Dios es necesario estar arraigados en Cristo. Hoy, esta mañana, toma la decisión de aferrarte a sus promesas, de aferrarte a su palabra, de estar arraigado a Cristo. Y estar arraigado en Cristo es echar raíces profundas en Él, en su palabra, en sus promesas, en lo que Él nos ha dicho. Hay que ser estables en nuestra fe, con una acción continua y constante. No nada más un día sí y un día no. Constante. La perseverancia que nos tomará toda nuestra vida hasta el regreso de Jesucristo. Oremos. Cierra tus ojos ahí en tu familia. Yo no creo que tú estés pasando ni siquiera la mitad de lo que pasó Job. Y si Job lo pudo hacer, imagínate, Job no tenía el Espíritu Santo dentro de él. No tenía a Cristo dentro de él. Él era un hombre de carne y hueso y no tenía ese poder que tú y yo tenemos. Dice la palabra que en nosotros hay un poder
que es el poder del Espíritu Santo, el que nos da la capacidad de pasar toda prueba. Y si Job lo pasó sin el Espíritu Santo, tú y yo lo podemos pasar, porque tenemos a la fuerza más poderosa, que aún te dice que es como una fuerza dunamis, es como una dinamita dentro de nosotros. Así que por eso dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Así que esta mañana, aférrate al Dios que todo lo puede. Padre, en el nombre de Jesús, yo te vengo levantando cada hogar, cada casa, cada familia, cada hijo tuyo, Señor, que está oyendo esta palabra. Señor, que los sufrimientos actuales, Señor, que estamos pasando, no se pueden comparar con la gloriosa venida tuya, Señor. Y con lo que tú, Señor, tienes preparado para cada uno de nosotros en el cielo. Yo te doy gracias, Señor, porque hoy, Señor, tomamos la decisión de aferrarnos a ti, aferrarnos a tus promesas, a ponerte en primer lugar en nuestras vidas, Señor, por encima de nuestro esposo, por encima de nuestros padres, por encima de nuestros hermanos, por encima, Señor, de cualquier cosa, Señor, que está ocupando tu lugar. Porque, Señor, amaremos al Señor por sobre todas las cosas, Señor. Y, Señor, tu palabra también nos dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que necesitemos en este mundo nos vendrá por añadidura. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque los que confían en ti no serán avergonzados. Y yo oro, Señor, por todas aquellas personas que de verdad están pasando pruebas difíciles de enfermedad, Señor, de pérdida de familia, de hijos, Señor, de padres, en el nombre de Cristo Jesús, que tú les des la fortaleza, Señor, y que tú, Señor, puedas confirmarles en ellos que ellos no son de los que no tienen esperanza. Porque, Señor, ellos pasaron de vida a vida, porque tu palabra dice que quien está en Cristo, Señor, aunque esté muerto, vivirá, porque tú eres un Dios de vivos, no eres un Dios de muertos. Tú eres el único, Señor, que ha resucitado en toda la eternidad, Señor. No hay nadie en este mundo que haya resucitado y haya vivido para siempre, como el único ha sido tú. Así que, Padre, en ese estamos poniendo nuestra confianza, en ti estamos poniendo nuestra fe, en ti estamos poniendo todo, Señor. En ti vale la pena ponerlo todo, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy nos aferramos, Señor, en el nombre de Jesús, para que tú llenes el corazón en cada vacío de cada persona, Señor, porque tú eres la plenitud de Dios, Señor, y si tenemos la plenitud de Dios en nosotros, no hay hueco, no hay nada que pueda traer una desesperanza, una tristeza, una desilusión. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Señor, nuestro proveedor, nuestro pastor, y nada nos faltará. Amén. Ven, tengan un domingo muy bendecido, y no importa cómo se vea afuera, tú aférrate al Señor. Dios me los bendiga.